No sé si ya ven pantalla, ya estoy proyectando. Ya, maestra, ya se ve. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues sin más preámbulo, voy a dar inicio con esta charla que tiene como nombre Análisis de residuos de plaguicidas como herramienta de control, validación y aseguramiento para el cumplimiento de las regulaciones en la inocuidad alimentaria. Pues bueno, en esta charla hablaremos un poco del contexto de lo que son las regulaciones, algo también de cómo nos aplica la legislación internacional, específicamente en la aplicación de límites máximos de residuos para alimentos, cuáles son esos requisitos legales con los que debemos de cumplir y también estaremos hablando un poco de cómo los residuos que se quedan o que se generan después de una aplicación de un agroquímico, pues tienen más implicaciones que solamente la molécula inicial con la cual nosotros estamos aplicando y pues puede detonar en alguna degradación o metabolización de esta, y estos metabolitos y degradaciones pues también son sujetos al cumplimiento de esta regulación. Aunado a ello, si bien esto es importante y es un requisito inclusive de algunas, bueno, del, del país este importador, también quisiera que se quedaran con el mensaje de que el análisis de residuos de plaguicidas pues no únicamente nos sirve para cumplir con un requisito, sino que además pues hay mucha información inmersa que nos puede servir para algún otro proceso dentro de la industria alimentaria, ¿no? Entonces, voy a dar inicio con una breve introducción. No sé si hace cambio. Ok. Pues bueno, dentro de estos factores que están inmersos en todo este contexto, que es la inocuidad alimentaria, específicamente hablando del tema de residuos, ya que pues también hay otro tipo de componentes que son monitoreados, como son los agentes patógenos, fitopatógenos, y específicamente pues en esta charla estaremos hablando de los residuos químicos, particularmente de los plaguicidas. Cuando hablamos de un residuo es muy importante preguntarnos cuál es, eh, cuánto trae y si este residuo pues va a cumplir o no con un máximo límites de residuos. Este límite máximo de residuos pues normalmente lo establece el país destino. Cada país tiene a bien establecerlos. Estos límites se establecen con base a una serie de estudios exhaustivos y también se toma como base el consumo de la población de ese alimento en la combinación cultivo-plaguicida. Y pues todo esto conforma una regulación, y esta regulación, aunado a estos límites o estas tolerancias con las cuales nosotros tenemos que cumplir, pues la regulación es mucho más amplia y más vasta, ¿no? Hay que revisar también pues, los aranceles, algunos procedimientos, algunas prácticas, procesos que se dan dentro de la misma manufactura o producción del vegetal. Cabe señalar que el 60% de las barreras comerciales son arancelarias y muchas de ellas son o provienen de alertas sanitarias y fitosanitarias, en tanto que alrededor de un 36% es el porcentaje que se tienen publicados en cuanto a alertas o situaciones donde se ven involucrados, en este caso, plaguicidas, que ya sea que son prohibidos o que exceden el límite máximo de residuos de plaguicida, ¿no? Maestra, ¿podemos poner la pantalla completa? Sí. Sería en la parte de arriba donde está la tuerca, a un lado en las flechitas, del lado derecho. Abajito, hay una tuerca en el botón que está al lado de las flechitas, junto a la lupa.
Es que aquí, compartir. Nuevamente, a ver, donde Sí, está la eh, herramienta, ¿no? sí, pero es arriba, en la tuerca de arriba, al lado hay unas flechitas. Ajá, sí, a la izquierda Sí, hay un icono de unas flechitas, de doble flechita. Si pudiera darle clic en esa, por donde está, no. no, se preocupe. Es donde está el disquete para guardar a un lado, entre la tuerca y el disquete, arribita, un poquito arriba, a la Buscar. izquierda. No, ahí no está. No, es en el icono donde está la lupa a la izquierda. Es un icono al lado. Nada más si pudiera cerrar esa ventanita. A ver, voy a cerrar esta. Sí, ajá. Ahí a un lado, a la que sigue. Ya, Ajá, ese ya, sí. ya, ya. Muchas Perdón. gracias. No, ok. Ok, ¿cuáles son estos factores que impulsan los cambios en los sistemas de la inocuidad de los alimentos? Pues toda esta regulación y todo este tema pues viene de un creciente volumen y diversidad de comercio de los alimentos, de mayores exigencias públicas para la protección a la salud. Últimamente, pues en la parte de la Agenda 2030, tiene dentro de sus cumplimientos, pues la reducción del uso de plaguicidas y también la reducción o disminución de estos límites máximos de residuos de plaguicidas. Y pues dentro de los países que están pues trabajando más arduamente en ello y lo cual pues han bajado y disminuido estos límites y este uso de plaguicidas, pues es en este caso Europa, todos los países europeos están trabajando arduamente en ello y pues eso hace que haya una presión para el resto de los demás países en ir pues siguiendo esa dinámica de ir disminuyendo la parte de pues estos plaguicidas que se usan y en, en su defecto disminuir el límite máximo que está establecido, ¿no? Lo cual pues vuelve un poco más complejo el cumplir con estas tolerancias o con esta regulación. Y pues también otro de los factores pues son los cambios en el comportamiento humano y en la ecología y pues también que ya hay sistemas más sofisticados de detección y de gestión de peligros. Anteriormente, pues, en cuanto a metodologías y tecnologías para detección de residuos de plaguicidas, pues estaba más limitado, lo cual generaba de que no pudiéramos determinar o cuantificar ni los niveles ni la cantidad de moléculas que se determinan hoy en día en un simple análisis de residuos de plaguicidas, ¿no? Entonces, toda esta combinación, pues son factores que influyen en este factor de cambio. Y pues también otro de los factores, pues son los cambios en las prácticas agrícolas. Cada vez más se hace más conciencia en el buen uso del plaguicida, del químico, en las buenas prácticas agrícolas. Y pues ahora que también en este caso las certificadoras que están trabajando o que ya que tienen como requisito eh, la sustentabilidad y la sostenibilidad, pues todo esto va muy relacionado con el buen uso de estos químicos que se aplican en campo y de cómo disminuirlos para nosotros, pues producir alimentos más seguros, ¿no? Ok, aquí presento una gráfica de, el uso de los plaguicidas. Podemos ver pues que en toda la parte de Sudamérica, de Latinoamérica, pues hay más uso de plaguicidas que en el resto del mundo. No sé si se alcanza a percibir bien, pero las áreas grises pues son las que utilizan, los países que utilizan menos cantidad de plaguicidas, en tanto se va tornando un color eh, más azul, más oscuro, pues significa que son países donde se aplican o hay un uso indiscriminado de los plaguicidas como contaminantes. Y bueno, en este caso,
ahorita que hablábamos de estos límites máximos de residuos, cabe también señalar y sí tener en cuenta que las principales causas de alerta de importación vienen siendo la adulteración, el etiquetado y procesamiento insalubre. Normalmente estos tres factores o estos tres componentes son los que causan pues más alertas. Estas alertas también tienen clasificaciones y el número de alertas por residuos de plaguicidas sí es menor a estos tres factores, ¿no? que menciono. Lo comento porque, pues sí, normalmente las noticias que encontramos o que escuchamos en cuanto a violaciones de en algún producto o algo que no cumple, provienen de estos tres principalmente. Y pues bueno, ¿quién pone las reglas del juego, no? Aquí hago mención de algunos países que son los principalmente países destinos con los cuales comercializamos nuestros productos agrícolas. En el caso pues del país vecino es USA, es la FDA, pues está adscrita en un código de la federación, que es el código 40, título 40, parte 180. Ahí es donde están descritas todas lo que refiere a límites máximos de residuos por plaguicida, por cultivo. Bueno, pues en el caso de México, quien lo verifica, pues es la COFEPRIS. Y en el caso bueno, aquí en México la verdad que la línea es muy delgada entre la COFEPRIS y la otra dependencia que tenemos, que es Senacica. La COFEPRIS entra cuando ese alimento ya hizo daño a algún consumidor, ya al humano, es cuando entra en acción la COFEPRIS, en tanto que la Senacica o la SADER, su ámbito de competencia es durante todo el proceso de la producción primaria. Asimismo, pues también está Corea, está la Unión Europea, tenemos también a Canadá y entonces todos los países, o cada país más bien, pues tiene cada uno su regulación, ¿no? Y bueno, para poder ir adentrándonos un poco más, es importante pues conocer cuál es esta importancia, ¿no? Del residuo, de las definiciones, de lo que es importante conocer dentro de este tema. Principalmente, pues, ¿para qué nos sirve, no? ¿Para qué nos sirve un análisis de residuos de plaguicidas? ¿Qué información nos va a dar? Sí, entonces, cuando nosotros hacemos uso de esta herramienta, de esta metodología o de estas técnicas que nos sirven para identificar y cuantificar, pues nos va a dar información respecto a la muestra que nosotros queremos analizar con una finalidad de ver si eso que trae, que estamos identificando y que posteriormente estamos cuantificando, cumple con una legislación. Cabe señalar que el análisis de residuos de plaguicidas pues puede comprender, en este caso, pues un sinnúmero de plaguicidas, el que se logra determinar en una sola corrida analítica. Y es muy importante pues la cuantificación de dado que es la forma en que nosotros vamos a poder comparar esa concentración que estamos midiendo versus el límite máximo de residuos establecido por el país al cual nosotros deseamos exportar o al cual va a importar nuestro producto. ¿Por qué es importante el análisis del residuo de plaguicidas? Pues justamente por esto, ¿no? Porque nos va a ayudar a saber, conocer si nosotros estamos en cumplimiento o no con mayor certeza y seguridad, movilizar nuestro producto al país destino. Y pues su principal beneficio es la disminución de riesgos y pues que nosotros al tener un alimento con menor cantidad de plaguicidas o sin plaguicidas,
pues agrega calidad al alimento, ¿no? Agrega valor al producto que estamos comercializando. Ok, vamos definiendo, pues, ¿qué es un plaguicida? El plaguicida es cualquier sustancia o mezcla de sustancias con un ingrediente químico o biológico destinados a repeler, destruir o controlar plagas, o bien regular el crecimiento de estas. El objetivo de un plaguicida, pues, es la protección en este caso, del cultivo, y pues normalmente tratamos de controlar, de erradicar lo que son insectos, malezas, hongos, bacterias o virus. Algunos, por su naturaleza, pueden ayudarnos a mejorar el rendimiento, y pues sobre todo lo que más nos importa o el objetivo principal de un plaguicida, pues siempre va a ser el control. En este caso, pues de una plaga. Dentro de los plaguicidas tenemos ciertas clasificaciones de acuerdo a su modo de acción, y dentro de ellos está pues herbicidas, fungicidas, insecticidas, acaricidas, reguladores, nematicidas, sinergistas y aficidas. Bueno, el aficida es específico para un tipo de plaga de pulgón. Esta clasificación pues nos va a decir qué es lo que va a atacar y cuál es el modo por el cual va a tratar de controlar la plaga, ¿no? Este plaguicida que nosotros aplicamos en campo, pues normalmente proviene de una formulación. Esta formulación es la combinación de al menos 2 componentes para hacer que el producto sea útil y eficaz para una determinada propiedad u objetivo, ¿no? Para lo cual se está formulando. La formulación, pues normalmente contiene el ingrediente activo. Este se declara siempre en etiqueta pues normalmente expresado en porcentaje de ingrediente, y pues posteriormente se hace mención de los activos o inertes o el vehículo en el cual se va a hacer el medio de transporte de esta formulación. Una vez que tenemos nosotros el plaguicida ya en formulación, es cuando entonces procedemos a aplicarlo, y esta aplicación, de acuerdo al modo de acción, pues puede ir directamente al suelo, puede ir a la planta o al alimento. Entonces, en base a ese modo de acción, también se elige dónde se va a aplicar, ¿no? Si es un herbicida, pues normalmente va en suelo. Si es un insecticida, pues normalmente va directo a la planta, ¿no? Y pues bueno, una vez que nosotros utilizamos un plaguicida formulado y hacemos esta aplicación, es entonces que se generan estos residuos, teniendo que un residuo va a ser cualquier sustancia presente en o sobre cualquier alimento o producto agrícola derivado pues del uso de este, ¿no? Y este se puede encontrar justamente o en el alimento, en el medio ambiente, en el suelo, en el aire o en el agua. Y esto es como consecuencia del uso, ¿no? Dado que cuando nosotros hacemos una aplicación, esta aplicación pues no únicamente cae directamente sobre el objetivo el cual nosotros estamos, que es aplicando, ¿no? O determinando. Y bueno, ¿cuáles son estos factores que influyen en la parte de la degradación o para que exista este residuo, ¿no? Tenemos principalmente que estos factores que influyen en la degradación de los plaguicidas, pues en un principio es la propiedad del plaguicida. ¿Qué tan soluble? ¿Qué densidad tiene? El pH, el coeficiente de reparto, la presión de vapor. También tenemos otros factores para que exista esta metabolización, degradación del plaguicida, que son los microorganismos, que también influye el pH, que también aquí es la estructura, la porosidad o textura del suelo, y la humedad presente en este, ¿no? Las condiciones ambientales invariablemente siempre son un factor que influyen a esta metabolización.
Y dentro de estos factores principales tenemos a la humedad, el viento, la temperatura, la lluvia. Y pues también podemos tener un plaguicida que es muy eficaz, sin embargo, si no se hace un buen manejo o un buen uso del plaguicida, pues puede derivar en una mala eficacia o efectividad de este. Por ello es muy importante en este factor, pues, que la cobertura sea la adecuada y pues también al tipo de cultivo para el cual se está aplicando, ¿no? Y así como tenemos factores que afectan a la degradación o metabolización de estos componentes, de estos plaguicidas, pues también tenemos procesos que se dan en el agroecosistema. Dentro de ellos, pues tenemos procesos o fenómenos de transporte y ahí pues participa directamente el aire, la evaporación, la lixiviación. También tenemos procesos de transferencia. Aquí tiene que ver más el tipo de suelo, la composición química, es decir, este suelo pues cuenta con microorganismos o con algunos elementos químicos que también van a interactuar con el plaguicida que cae ahí dentro de, y pues también la dispersión, el tamaño de partícula. Aquí este proceso de transferencia normalmente es un poco más químico y va muy relacionado a la parte de también cómo interactúan pues ambos medios, ¿no? Es en este caso el plaguicida con el suelo, en qué presentación, cómo va, si está en qué estado, si es gaseoso o líquido, ¿no? Y pues al final del día va a interactuar con un sólido, en este caso cuando llegue al suelo. Otro de los procesos que tenemos y que también influyen de forma muy importante es el proceso de transformación. Y en este caso, pues influye la fotosíntesis, que es la energía también solar que recibe el cultivo después de una aplicación, la respiración celular, el potencial de hidrógeno, que es el pH, y los microorganismos que existen, ¿no? Entonces, siempre pues hay factores bióticos y abióticos que van a influir y que nos van a impactar en la degradación o metabolización de estos componentes. Ok, es importante definir cuando hablamos de residuos de plaguicidas, en este caso, definir qué es la persistencia, qué es la residualidad, qué es la bioacumulación y cuál es la concentración. Entonces tenemos que la persistencia de los plaguicidas pues está relacionada con la eficiencia de los procesos de transformación en condiciones naturales, mientras que los procesos de transporte están relacionados con las propiedades físico-químicas de la sustancia. Es algo relacionado con lo que hablábamos en la lámina anterior, que hablábamos de los procesos y de la transformación, en este caso de los componentes, ¿no? La persistencia ambiental está referida a la capacidad de la sustancia química para permanecer en el tiempo y durante un periodo de tiempo prolongado. Y en este caso, pues sí existen plaguicidas que son muy persistentes y pues que también todavía se encuentran después de muchos años de uso o de aplicación, pues todavía encontramos residuos de esos plaguicidas que inclusive ya son restringidos, pero que todavía se encuentran estas moléculas o estos productos de degradación principalmente en suelo, ¿no? Porque es donde se van bioacumulando. Y pues el residuo o la residualidad va a ser la cantidad restante de un contaminante que permanece en el medio ambiente. Entonces, justamente es de lo que yo apliqué en campo, principalmente, bueno, que es a donde está enfocado, cuánto después de esta aplicación queda presente en el fruto, pero pues también como esta aplicación tiene contacto con el suelo, pues también es la forma en cómo se va bioacumulando pues en la parte de los suelos o del medio ambiente. Y la bioacumulación es el proceso por el cual la cantidad de una sustancia en un organismo o parte de él aumenta proporcionalmente con el tiempo de exposición.
¿Esto qué es? Que algunas moléculas, por su característica química, se van con la frecuencia o con las dosis repetidas que se van aplicando en campo, pues van teniendo más bioacumulación. De hecho, muchos de los plaguicidas organoclorados tienen esta particularidad que se van bioacumulando y por eso es que muchos de ellos han sido restringidos. Un caso de estos, pues es el plaguicida endosulfán y en su momento, hace muchos más años atrás, pues fue el DDT, ¿no? Que se bioacumulaba principalmente en los lípidos y pues esta característica ya después con el tiempo causaba situaciones adversas a la salud y al medio ambiente. Y pues bueno, la concentración es la cantidad de sustancia química presente en el medio. ¿Cuál medio? Pues puede ser el aire, el agua, el suelo y pues también en el alimento, ¿no? Que es nuestro objeto de interés. Las muestras de productos alimenticios donde vamos a determinar la cantidad de masa o de sustancia por unidad de masa o volumen que se está midiendo. Y normalmente esto en la parte de concentración para la parte de residuos de plaguicidas está expresada en partes por millón, que son miligramos por kilogramo. Y es como nosotros en un laboratorio pues reportamos la concentración en esas unidades. Y hacemos, justo van en esas unidades, dado que todos los límites máximos de residuos de plaguicidas pues también están justo en esa misma unidad de masa. Una vez que nosotros pues tenemos esta metabolización, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es donde tenemos que tener más cuidado? ¿Y qué es lo que tenemos que conocer bien? Lo que estamos aplicando. ¿Por qué? Porque muchas de las veces únicamente solo conocemos el ingrediente activo, pero no estamos conscientes de en qué se va a metabolizar y qué es lo que le afecta y va a ayudar a que ese plaguicida se metabolice. Dentro de estos compuestos, por ejemplo, aquí tengo en la lámina algunos ejemplos y tenemos al benfuracar que se degrada en carbofurán, tenemos a benomil que se degrada en carbendazim y también el tiofanato de metilo se degrada en este compuesto, en carbendazim. Tiametoxam se degrada en clotianidin. El DDT pues también se degrada en DDE, en ortoparadDDE, DDE y todo esto pues se reporta como suma. El NALED se degrada en diclorbuts y el glufosinate se degrada en glufosinato de amonio, ¿no? Y ácido fosfónico. Estos, por ejemplo, si vemos su clasificación, pues algunos pueden ser carbamatos, benzimidazoles, neonicotinoides, organoclorados, organofosforados en el caso de NALED y herbicidas. Entonces es muy importante conocer nosotros que estamos aplicando en campo el ingrediente activo, pero no solamente quedarnos hasta ahí, sino ir más allá y ver en qué se va a degradar, porque la regulación puede o no incluirlo en el límite máximo de residuos. ¿Esto qué quiere decir? Que algún plaguicida que tenga una tolerancia establecida, o caso específico, no sé, benomil, puede ser que el carbendazim, el metabolito de degradación, no tenga tolerancia, entonces se convierta en un plaguicida o en un residuo violatorio. Y pues esto nos va a generar un problema a la hora de comercializar nuestro producto. Aquí tengo otros ejemplos de Captan, por ejemplo, que se degrada en THPI, quintoseno que se degrada en pentacloronitrobenceno o en pentacloranilina, perdón, el acefate, el famoso acefate que fue también un caso muy sonado en la parte de aguacate que se degrada en metamidofos y pues este plaguicida y el metabolito no tienen tolerancia, por ejemplo, para Japón, para otros países sí, pero para Japón no. Y pues en su momento fue un problema para la exportación del aguacate mexicano.
el dimetuato que se degrada en ometuato, y bueno, también hacía mención hace un momento que el tiofanato metil, al igual que el benomil, se degradan en carbendazim. Y por ejemplo, el carbendazim es un plaguicida prohibido para Estados Unidos. Y en el caso de naranja, hubo un caso también muy sonado en Brasil que produce este cítrico. Cuando lo exportó a Estados Unidos, pues se había metabolizado el producto principal y pues tuvieron ahí una alerta por residuo de carbendazim. Entonces, cuando hablamos de formulación de plaguicidas, es muy importante tener todo un contexto, panorama más amplio para poder nosotros pues estar más alertas y asegurar pues que la molécula principal pues normalmente se va a terminar degradando en otro componente. Y pues justo ahora que los análisis de residuos de plaguicidas tienen esta capacidad de poder discernir entre lo que es un ingrediente principal o un metabolito, ¿no? También hay otros casos que tenemos que mencionar cuando hablamos de regulación, porque hay plaguicidas que dentro de su estructura presentan isómeros, y estos isómeros o estos plaguicidas pues también tienen cierta forma de cuantificarse, porque esto, cuando un plaguicida presenta isomería, se tiene que contar con los isómeros, porque la regulación muchas de las veces, mayormente, pues incluye estos isómeros como parte de la suma de esta concentración que se está determinando, y esta suma no debe exceder, en este caso, el límite máximo de residuos. En el caso de los plaguicidas que generan metabolitos, o bien el límite máximo de residuos de plaguicidas puede considerar la suma, pero en algunos casos, no siempre. Por ejemplo, Captan en tomate y también Diclorvox tienen tolerancia para el producto principal, más no para el metabolito. Cuando es isomería, que es hacia donde lo que voy a comentar a continuación, es normalmente sí es la suma, ¿no? ¿Cuáles plaguicidas presentan isomería, o qué es un isómero? Pues los isómeros son compuestos que tienen la misma forma molecular, pero que estructuralmente son diferentes y por tanto tienen diferentes propiedades. Aunque tienen el mismo peso molecular y tienen normalmente el mismo modo de acción y están clasificados dentro de la misma familia química, el modo de acción depende pues de su estructura química. Tal es el caso, por ejemplo, de cipermetrin, donde tenemos alfa-cipermetrin, pero también comercialmente se ha aislado Z-cipermetrin, y Z-cipermetrin, por ejemplo, hablando de límites máximos de residuos, pues sabemos que sí tiene tolerancia Z, más no alfa. Y la legislación, en el caso específico de algunos países, sí la tomo como suma. Sin embargo, por ejemplo, el CFR para Estados Unidos sí te separa lo que es alfa-cipermetrin de Z-cipermetrin. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos uso de estas formulaciones. Hay algunos otros componentes, aparte normalmente todos los piretroides presentan esta característica de isometría, pero hay otros plaguicidas como el propiconazole, el difenoconazole, que también pues presentan isómeros. Y estos isómeros pues tendríamos que analíticamente los podemos medir, cuantificar y reportarlos como suma o separado según la regulación. Ok, bueno, pues he hablado en lo que va de la plática lo que es el límite máximo de residuos de plaguicidas. Sin embargo, no, hasta el momento pues no lo habíamos definido como tal. Cabe señalar que los LMRs no son límites toxicológicos, aunque sí son límites toxicológicamente aceptables. Es el límite o la concentración máxima de un residuo que nos permiten legalmente en los alimentos o piensos, ¿no? Entonces, tiene que ver
con la toxicología, sí, pero no es un límite toxicológico. Cabe señalar que estos mismos están fijados teniendo en cuenta la aplicación mínima necesaria de un producto fitosanitario, en este caso de un plaguicida formulado, para conseguir la protección de los cultivos y no la cantidad máxima del residuo que puede llegar a la población consumidora de estos, ¿no? Entonces, siempre aquí hay que hacer el buen uso de las prácticas agrícolas sin aumentar la dosis o frecuencia de estos plaguicidas formulados. En muchos de los casos, cabe señalar que este límite está fijado muy por debajo del límite toxicológico, simplemente porque no es necesario una mayor aplicación del producto para controlar la plaga en cuestión. Por ello es que comentaba hace un momento, no es estrictamente un límite toxicológico. Sin embargo, sí debe ser un límite, hablando de toxicología, pues aceptable y no dañino para el consumidor o la salud humana, o bien que no cause efectos adversos al medio ambiente. Y pues normalmente el incumplimiento y por ello la peligrosidad de estos residuos pues viene de ahí, porque esto puede generarnos un incumplimiento por un uso indebido de estos productos fitosanitarios o bien por el exceso de la dosis de la aplicación, también porque algunas de las veces se cosecha o se recolecta antes de que ocurra esta metabolización o degradación y eso puede incurrir en que tengamos residuos que excedan el límite máximo de residuos y pues por ello se conviertan en una alerta, ¿no? Teniendo ya definido qué es el límite, cabe señalar que aquí puse 7 países con los cuales pues hay mayor interacción actualmente de los productos agrícolas que produce México y que exporta a diversos países. Cabe señalar que efectivamente cada país establece su límite máximo de residuos en base a estudios toxicológicos y en base a la cantidad de consumo de estos alimentos. Es decir, hay poblaciones que, por ejemplo, no consumen tanto aguacate, entonces, como la frecuencia de consumo es menor, pues la dosis o el límite puede establecerse a una concentración más alta. Sin embargo, algún país donde algún producto alimenticio pues se consume con mayor frecuencia, entonces esta característica se toma en cuenta a la hora de establecer este límite. Cada país, como bien comento, tiene su regulación y es muy importante pues conocerla, sobre todo si sabemos que vamos a comercializar un producto hacia un país destino, saber en caso de que no tengo un límite máximo de residuos establecido, cuál es esa salvedad a la cual yo puedo apelar o si tengo algún mecanismo de defensa, ¿no? Dado que pues normalmente la regulación es muy estricta y cuando hay estas situaciones, pues nos dejan caer todo el peso de la ley. Sin embargo, sí hay algunos países que tienen algunas salvedades para aquellas moléculas para los cuales no se ha establecido un límite máximo de residuos de plaguicidas. Normalmente se les llama límites default o la tolerancia o concentración mínima que te van a permitir de cierta sustancia presente en un alimento cuando no tenga pues un LMR establecido. El caso de Canadá, por ejemplo, tiene una política de defecto y ellos te aceptan para aquellos alimentos que no tienen un límite máximo de residuos de plaguicidas, te aceptan una concentración de 0.1 partes por millón. Entonces, Canadá es uno de los países, en este caso, un poco más flexibles. En tanto que Corea, su política de defecto es de 0.01 partes por millón, prácticamente no debes de traer pues casi nada. Si estás por debajo de esta 0.01 partes por millón, pues ya pasas, digamos que la prueba, pero si la excedes, pues te mandan un comunicado de que traes un residuo que está excediendo o bien que se convierte en violatorio al no tener un límite.
China no aplica política por defecto. Esto significa que si mandan un producto a China y trae partes por trillón, esto es 0.005, por ejemplo, partes por millón, te va a decir, ¿sabes qué? Yo no tengo, se convierte en violatorio prácticamente. ¿Por qué? Porque la tolerancia es 0 y a pesar de que esté a concentraciones muy bajas, te lo va a rechazar. Estados Unidos no tiene política por defecto, sin embargo, cuando uno ingresa al CFR, sí hay algunas políticas para algunos productos que cuentan con alguna salvedad o extensiones de límites. Entonces, aquí en el CFR sí es un poquito más complejo porque hay que revisar caso por caso y en la combinación del cultivo. El caso de Japón, Japón cuenta con una política de defecto de 0.01. Japón, de hecho, es uno de los países pues también más estrictos en cuanto a estas detecciones. Por ejemplo, en el caso de acefato, cuando llegó aguacate mexicano a Japón, la concentración que traía era concentraciones, de hecho, de 0.015, 0.014. Algunos todavía traían residuos por debajo de este 0.01. Sin embargo, Japón, al tener unas metodologías mucho más estrictas, estaba detectándolo y pues fue cuando se hizo toda esta situación de que, y restricción, ¿no? De que inclusive se llegó a quemar algunos embarques. Pues México tiene una lista nacional y pues en México esta lista la encontramos en la CIPRIS, esta lista está publicada en la COFEPRIS. Sin embargo, pues bueno, una de las limitantes de este listado es que no se actualiza con periodicidad. Por tanto, tenemos que irnos a la consulta de la etiqueta de plaguicida formulado y ver si dentro de eso está el cultivo o producto para el cual fue previsto, ¿no? En este caso, el ingrediente activo. La Unión Europea también tiene política por defecto y aplica 0.01 partes por millón. Y esto es para la combinación pues, de la sustancia producto-cultivo para el cual se está midiendo. Entonces, como podemos ver, para todos aquellos productos o plaguicidas que no cuentan con un límite y los países sí tienen esta salvedad, pues podemos darnos cuenta, salvo Canadá, que este es muy restrictivo porque es 0.01 partes por millón y es muy fácil que un residuo esté pues arriba de esta concentración. Y bueno, toda esta combinación de plaguicidas, cultivos, legislaciones, pues es lo que hace que esto sea pues más complejo y pues que se vuelva una regulación que siempre está en observación. Esto, bueno, todo lo que es la cadena alimentaria, el consumidor pues cada vez también demanda más productos que cumplan que tengan mayor inocuidad. Ahorita estamos hablando pues específicamente de residuos químicos, sin embargo, pues sabemos que la inocuidad no solamente abarca los residuos químicos, sino también patógenos y microbiológicos. Y pues también eh, toda esta complejidad es que son muchos cultivos diferentes, cada país tiene cierta regulación y en la cual cambia de un país a otro y pues también en el mercado tenemos un sinnúmero de plaguicidas disponibles, ¿no? ¿Cómo se determina, por ejemplo, en el caso ya hablando, dónde vamos a determinar la concentración de ese límite máximo de residuos? Va a depender del tipo de producto. Es decir, esta información que estoy presentando en esta lámina ya es más dentro del laboratorio y aplica más a las metodologías. Entonces, hay productos agrícolas que por su característica y de cómo se consumen, puede ser que no toda la parte completa del producto se tenga como muestra analítica, como muestra para determinar la concentración del plaguicida. Hay productos que se analizan completos. Cuando digo se analizan completos, es decir, que todo
follaje, hueso, cáscara, se muelen completamente y con todo esto se determina la concentración presente en la muestra. Hay productos que la metodología y que la regulación te dice que tienes que retirar hueso, en algunos, por ejemplo, tienes que retirar cáscara, y esto es de acuerdo a cómo se consume el producto, ¿no? Y esto pues sí es muy importante porque pues depende del tipo de plaguicida. Si es contacto sistémico, podemos encontrarlo en alguna parte u otra de este producto. Por ejemplo, en cáscara podemos encontrar mayor concentración de plaguicidas de contacto que un sistémico, ¿no? Entonces, esto va muy encaminado ya a la metodología, pero sí es importante señalar que se establece en base a cómo se come el producto. Y si ese producto puede ser que se consuma o que el consumidor tenga contacto con la cáscara, pues entonces la metodología te va a decir, como este producto, el consumidor final, al final del día lo toca y su mano, su piel está expuesta a este contacto, puede ser que determine esta legislación que el análisis se haga con o sin cáscara, con o sin hueso, con o sin follaje. Ok, aquí les presento alguna información de algunos productos, de cuáles son los pues, productos que presentan más plaguicidas. Y pues tenemos en primer lugar a las fresas, que son uno de los productos más contaminados, o que igual por el tipo de cultivo, entre más complicado es el cultivo y más plagas estén presentes en él o le afecten, tenga más enfermedades, pues esto va a hacer que pues el productor haga mayor número de aplicaciones y aplique pues mayor cantidad de plaguicidas. Entonces, las fresas es uno de los productos con más plaguicidas presentes, e inclusive se han llegado a encontrar 45 plaguicidas en una sola muestra. En segundo, pues tenemos a las manzanas, también que es otro de los componentes pues que también presentan muchos plaguicidas, sobre todo fungicidas. Las uvas, las cerezas, los tomates, las papas y los chiles. Entonces, pues sí, sí es importante pues saber y conocer el cultivo, y depende del tipo de cultivo y de las plagas, pues es la cantidad de plaguicidas que pueden estar presentes en una sola muestra. La espinaca también y las hojas estas verdes, el kale, también es muy frecuente que salgan algo de plaguicidas. Y pues también al ser un producto por ejemplo, en el caso de la espinaca, que es como una esponja, que la hoja está expuesta, pues la concentración de estos plaguicidas pues normalmente es mayor que quizás en un fruto, ¿no? Entonces, el contacto y exposición de plaguicida con el producto, pues también va a determinar la concentración que podamos encontrar en una muestra. Y bueno, aquí está alguno de información sobre cuáles son estos productos quizás menos contaminados, y pues que dentro de estos productos se encuentran pues a lo mejor sí plaguicidas, pero menor a 3, ¿no? Entonces, los anteriores, como vimos, pueden estar sujetos a un mayor número de residuos de plaguicidas en una sola muestra. Y pues bueno, aquí en esta lámina es lo que les comentaba anteriormente. En esta lámina estoy tratando de mostrar cómo un plaguicida en un producto, y de acuerdo a una legislación, pues puede estar restringido o puede tener tolerancia. Por ejemplo, Propoxur, que sí tiene tolerancia para manzana, para papa, para tomate, para fresa, y como pueden ver es una tolerancia alta, hasta 100 partes por millón en el caso de fresa. Sin embargo, Canadá lo tiene restringido. Entonces, si nosotros queremos exportar lo que puede estar permitido para Estados Unidos, puede convertirse en un problema si lo movilizamos hacia Canadá.
Y lo mismo acá con otros compuestos. Por ejemplo, hay compuestos que sí tienen tolerancias pues hasta de 8 partes por millón. Estas unidades están en microgramo por kilogramo, que es partes por billón. Entonces, por ejemplo, 50 es 0.5. Y en el caso de donde ven 8.000, no son 8.000 partes por millón, sino son 8 partes por millón. Entonces, aquí las unidades están expresadas en microgramo por kilogramo. Pero lo que quiero mostrar es justamente esto, que lo que puede estar permitido para un país puede estar restringido para otro, y donde podemos tener tolerancias pues muy pequeñas, en otro podemos tener concentraciones o tolerancias más altas. Entonces sí tenemos que revisar antes de movilizar el producto al país destino y ver si lo que estamos encontrando en nuestro análisis de residuos de plaguicidas cumple o no, ¿no? Con estos límites. Ok, entonces, bueno, hasta ahorita lo que hemos revisado, hemos construido, tenemos un ciclo donde tenemos pues el plaguicida, nosotros lo aplicamos en campo, cuando nosotros cosechamos, cuando nosotros comercializamos, cuando nosotros una vez que lo comercializamos, medimos estos residuos, y una vez que los medimos podemos establecer pues un criterio, ¿no? De pasa o no pasa, y podemos establecer nuestros propios controles. Entonces, este ciclo pues siempre se va a estar repitiendo de una aplicación, siempre después de una aplicación pues va a haber normalmente pues lo que queremos es comercializar ese producto, y lo que sigue siempre es pues medir, ver si cumple o no, y establecer si ese producto o no es conforme o no. Y pues bueno, dentro de riesgos que tenemos de la aplicación de sustancias químicas en los productos alimenticios, pues siempre hay que evaluar el riesgo. ¿Cuál es el riesgo de que yo aplique o no cierto componente en un cultivo? Entonces, estos riesgos, y sobre todo para los esquemas de inocuidad alimentaria, tienen que estar basados en ciencia. Por eso que en este caso, que el análisis de residuos de plaguicidas nos da un valor, y podemos en base a ciertos tratamientos determinar algún riesgo de exposición, de concentración, de bioacumulación, etcétera, ¿no? También, una vez que nosotros sabemos y hemos determinado o medido estas concentraciones y cuál es la mínima que yo voy a tener para cuando coseche, el otro riesgo que tenemos que tener en cuenta es el riesgo basado en la gestión o en las políticas. Y cuando hablo de políticas reglamentarias, que son las que establecen los diferentes países a los cuales va el producto de exportación, el producto agrícola. Y pues otro de los riesgos que normalmente hay que analizar y aterrizar, pues es el riesgo de comunicación, y que todos los interesados tengan la misma información, para evitar pues alguna situación de que un producto que ya fue verificado y que se contemplaba que sí pasaba o no para una regulación, llegado último momento se mueva o se quiera comercializar para otro país, y pues no se haya verificado la información, y esto se convierte en un riesgo de tener pues ahí una situación en cuanto a algún residuo que exceda o que sea violatorio, o bien que sea prohibido. Y es muy importante siempre pues tener esta evaluación del riesgo. Hay que caracterizarlo, siempre hay que identificarlo, hay que evaluar la exposición, y todo esto nos va a nosotros a llevar a estar más seguros de todo lo que vamos a comercializar, y sobre todo que cuando también por esquemas de certificación en inocuidad alimentaria queremos pues tenemos que cumplir con ciertos requisitos que justamente hacen referencia a esto, pues nos va a servir, ¿no? Entonces, un análisis de residuos de plaguicidas, pues sí nos está dando más información, no únicamente información puntual de si pasa o no pasa. Y pues con el historial, pues podemos también obtener mucha más información de retorno.
Y como les comenté, voy a ser reiterativa en esto, ¿no? Siempre, siempre estar conscientes de hacia dónde va y si este límite pasa o no pasa. Aquí tengo algún ejemplo de, por ejemplo, de abamectina en berries y podemos ver la concentración determinada es la línea verde y la concentración en la línea que se ven como amarilla-naranja es el límite máximo de residuos de Estados Unidos, que es 0.2. La línea roja es el límite de tolerancia de Japón, que en este caso está por debajo de 0.1, y Europa, que tiene 0.05 partes por millón autorizados. Entonces, acorde a la concentración que de estos productos, podemos ver que, pues, si se manda para Estados Unidos, en estos 5 casos que estamos presentando, siempre se cumple el límite máximo. Sin embargo, si la muestra 1 que salió con 0.13 partes por millón de abamectin, pues no cumpliría ni para Japón ni para Europa. La muestra 3 que trae 0.11 tampoco cumpliría para estos dos países. Entonces, sí hay que tener demasiado cuidado con esta situación. Y es lo que les comentaba, siempre estar monitoreando. Esto nos va a llevar al monitoreo, a tener un mejor control, y el control nos va a llevar al aseguramiento de poder tener pues alimentos sobre todo pues más sanos, ¿no? Y estar seguros que lo que vamos a movilizar pues va a cumplir con la legislación de sobre todo el país destino. El monitoreo nos va a decir siempre qué hay, de dónde viene, porque nos va a dar una respuesta, ¿no? Nos va a dar siempre información más amplia, y el control pues nos da información, o es donde nosotros establecemos estos límites de cuántas veces tenemos que aplicar para poder cumplir y poder tener un producto seguro y asegurar la parte pues de estos residuos. El análisis de residuos de plaguicidas, como bien comento, nos va a servir para monitorear, determinar cuáles son estos puntos críticos, cuáles van a ser, por ejemplo, periodos de reentrada, cuáles metodologías de aplicación, sobre todo cuando estamos hablando de aplicación de productos químicos, qué metodología voy a aplicar, qué materiales, qué insumos, qué indicadores, ¿no? También el control de estos análisis, pues, está involucrado cuando vamos a elegir un laboratorio, si está acreditado o no, si tiene algún reconocimiento o no, porque esto nos va a llevar a tener más confiabilidad en el resultado pues, que se está emitiendo por un laboratorio. Y con esto podemos nosotros obtener pues, más información de lo que estamos midiendo. Y podemos también validar procedimientos, sobre todo en campo, y poder establecer, por ejemplo, curvas de degradación. Muchos de los análisis de residuos de plaguicidas, inclusive para establecer los límites máximos y periodos de reentrada, pues se tiene que determinar en qué momento, en qué periodo después de una aplicación, ya se ha metabolizado y ya cumple con el límite máximo de residuos de plaguicidas. Aquí ejemplifico, por ejemplo, a carbendazim, imidacloprid, lambda, y pues este es un estudio que después de ciertos días de aplicación vamos viendo cuál es la concentración y cómo va disminuyendo esta con el tiempo. Entonces, los análisis de residuos de plaguicidas pues también nos pueden servir para establecer este tipo de información y nosotros tener más información y estar seguros de en qué momento ya se metabolizó la molécula. Esto también está relacionado con lo anterior, que es cómo se va disipando, cuál es la vida media de ese plaguicida presente en la muestra, cuándo se convierte en residuo, y pues lo ideal es que se elimine, ¿no? Que una vez que nosotros lleguemos a cierto día,
la concentración detectada pues sea cero por decir un número, sin embargo, pues analíticamente decimos menor al límite de detección, dado que pues los sistemas con los que hacemos estos estudios pues tienen una limitante, ¿no? Entonces, los residuos de plaguicidas pues normalmente los utilizamos para hacer una verificación puntual, sin embargo, pues hay muchos más estudios que podemos nosotros hacer para poder garantizar y estar seguros de las aplicaciones y de la residualidad que sucede ya en campo, ¿no? Ok, pues bueno, ya terminando con esta presentación, sí es importante hacer mención que pues los mercados continúan, siempre se está trabajando en establecer nuevos límites máximos de residuos o bien en bajarlos, que siempre hay que pues cumplir con lo que dice la etiqueta para la región que está aprobado. Y pues ir revisando siempre recomiendo revisar la regulación internacional y poder identificar cuáles son esas barreras que se pueden convertir en algún problema, ¿no? Y pues desafortunadamente los LMRs no son armonizados, es lo que he comentado, de hecho, casi en toda la presentación, que cada país tiene pues sus reglas y pues difícilmente va a haber una armonización en ellos. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Pues que usar los plaguicidas correctamente pues nos va a ayudar a un manejo pues más integrado, más eficiente, más controlado y a cumplir con estos límites. Las buenas prácticas agrícolas pues, que siempre están presentes durante la producción primaria de vegetales y a las cuales siempre se debe de apegar pues los productores para hacer un buen uso de estos productos. Un análisis, pues también cabe señalar que al realizar un análisis de residuos de plaguicidas en un laboratorio acreditado o con ciertas especificaciones, que cumple con ciertas regulaciones técnicas, pues va a aumentar la confianza también en este caso, de quien les va a comprar o del país importador, que no siempre podemos ver un análisis de residuos de plaguicidas como una medición puntual o como un análisis de una simple verificación a cosecha, sino más bien que nos puede servir para establecer controles y para hacer validaciones de las buenas prácticas agrícolas. Y pues finalmente, que es una herramienta para poder demostrar que nuestro alimento pues que cumple con la normatividad a la cual se está exportando y pues que es un alimento más sano en cuanto a lo que respecta a residualidad de plaguicidas, porque como les comenté en un inicio, pues la inocuidad no solamente vigila los residuos de plaguicidas, sino pues es mucho más amplia. Pues con estas conclusiones estaría yo terminando la plática y no sé si tengan alguna pregunta. No sé si de los asistentes tengan alguna pregunta, algo que quisieran preguntar al respecto. No hablé mucho de la parte de metodologías de análisis, porque el objetivo pues era como visualizarlo como herramienta para, para el cumplimiento pues de estos límites que estuve citando.
Buenas tardes. Disculpa, entonces los laboratorios, o más bien los análisis solamente, o tienen que ser en laboratorios certificados, o puede ser cualquier otro laboratorio aunque no esté certificado. Ok, si es para control interno, puede estar no acreditado o no certificado. Si haces un análisis de residuos de plaguicidas porque proviene de un requisito, por ejemplo, de alguna certificación, bueno, no quiero mencionar marcas o certificadoras, sí hay un requisito que te pide que el laboratorio que estés usando esté acreditado. Entonces, para que tu informe de resultados pueda tener validez ante una de estas certificadoras, sí es necesario que esté acreditado. Si no, pues en las auditorías o en las revisiones, pues se convierte como en alguna falla o alguna no conformidad, o depende cómo le llame la certificadora a estas observaciones, ¿no? Por ahí pregunta Jenny Yopasa que si tendremos acceso al video para repasar. A la presentación. Sí, el video se va a encontrar disponible en el canal de YouTube. Ah, ok. Pues en el chat no veo más preguntas, pero no sé si de los que estén conectados, pues quieran ahondar un poco más en algún tema o hacer alguna consulta. Igual, aquí al final, en esta última, pues laminilla está un correo. Si alguien tiene alguna duda en particular o quiere conocer algo más, pueden escribir a ese correo y pues le estaremos dando respuesta. La presentación se puede solicitar por medio de correo electrónico a la dirección que se encuentra en pantalla. Muchas gracias a todos por acompañarnos y a la maestra Graciela López por su participación. Les recordamos que los servicios de análisis mencionados por la maestra se encuentran disponibles en Fertilab junto con un amplio catálogo de análisis agrícolas para el desarrollo óptimo de su cultivo. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales para conocer las siguientes fechas de nuestros talleres. Hasta la próxima. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.